Me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio de Noticias 7 AM, Eric el Terrible Morales, quien, bueno, como deportista evidentemente no requiere mayor presentación, pero hoy por hoy pues es aspirante a la candidatura a la alcaldía de Tijuana por Morena. Eric, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos acompaña el arquitecto Raúl Cárdenas. Él forma parte del comité organizador del evento Tijuana Diseño al Margen del World Design Capital del 2024 Tijuana San Diego, que ya ve que hemos estado hablando pues todo fin de 2023 y ayer volvimos a hablar del tema porque ya vienen fuertes las actividades en este sentido, y además Raúl Cárdenas es coordinador de la mesa de Metrópolis Digital del Plan Estratégico Metropolitano Tecate Rosarito Tijuana, que ya ve que pues todo esto implica trabajos arduos a largo plazo, planeación estratégica, son cosas en las que hay que pensar a 10, 20, 30, a veces hasta 50 años, ¿no? Pero bueno, bienvenido, arquitecto, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Y hoy vamos a hablar en particular de algo, digo, que ayer también cobró relevancia por una situación en particular, por lo de la tormenta y demás, pero es algo que venimos arrastrando de muchísimos años. Y me refiero al tema, a uno de los grandes temas que son asignatura pendiente en Baja California, pero creo que con especial énfasis, espero no equivocarme ahí, en Tijuana. O sea, Tijuana tiene particularidades muy específicas cuando nos referimos ¿a qué? A movilidad. Ese es uno de los grandes retos que hay en Tijuana. ¿Cuál es el análisis de este problema y a qué tipo de acciones nos deberían llegar? Arquitecto Eric, quien desea comenzar con esto, ¿cómo entender lo que está sucediendo y por qué está sucediendo? Eric, bueno, por favor. Yo brevemente te digo que para ello hay que poner a las personas correctas, personas que estén especializadas en el tema, no licenciados, no abogados, no gente improvisada, gente que tenga la capacidad. Y ahí está nuestro amigo. Muchas gracias, Eric. Arquitecto, pues ahora sí, díganos, porque es un tema que además, perdón por la interrupción, tiene un grado de complejidad muy específico, pero además cuesta mucho trabajo que la ciudadanía, que nosotros los ciudadanos de a pie, lo podamos entender. Y la verdad eso también es como parte del reto, ¿no? Sí, mira, es un problema multidimensional. No hay una bala de plata que vaya a resolver todo. Son múltiples acciones. Es recordar que el problema de la movilidad no es algo que empezó ni ayer, ni hace 2, ni 3. O sea, es algo que se ha ido acumulando. Es falta de mantenimiento de algunas de nuestras infraestructuras, es falta de ¿cómo se llama?, de aplicación de ciertos planes que quizás se debieron de haber empujado más. Sí que hay acciones que se pueden hacer para empezar a minorar y mejorar los flujos, pero sí es un problema que se tiene que atender con diferentes disciplinas, con un equipo de trabajo correcto y buscando sobre todo la calidad de vida de los que caminan la ciudad, de los que andan en bicicleta de la ciudad, buscar eso también, ¿sí? No nomás es atender la cuestión del automóvil, sino atender cómo son las formas de vivir donde tú estás viviendo, hacia donde tú trabajas, hacia donde está todo tu bienestar y tu derecho como ciudadano de la ciudad. ¿Sí? O sea, de salud, de entretenimiento, de cultura, de, por supuesto, el detonar la economía, ¿sí? Y en ese sentido es devolverle la ciudad al peatón, devolverle la ciudad a, ¿cómo se llama?, ojalá al ciclista, una mejor educación vial y acciones rápidas que nos puedan ayudar a minorar esto y buscar un sentido de un planes a medio y a largo plazo que vayan acompañando esto, ¿no? Pero lo que sí es que hay que hacer cosas rápidas. Y aquí hay varias, como bien decía usted, arquitecto, particularidades. Una de ellas es que esto se tiene que solucionar con una perspectiva binacional, porque finalmente aquí enfrente tenemos un rollo muy complejo, pero antes de ello, creo que decía algo bien interesante y me gustaría que ahondara si por favor me ayuda con eso. De repente muchos decimos, no que esté mal en sí, pero el planteamiento a lo mejor no es el adecuado. Decimos, es que no hay planeación. A ver, planeación, hay mucho trabajo de planeación. Es correcto. Pero no se ha realizado. Vienen y van administraciones y no respetan esos
trabajos realmente increíbles y valiosos, multidisciplinarios, donde muchos expertos han trabajado por meses, años y años y años, y parece que dicen, cuando eso es lo más valioso que podrían tener para hacer algo para nuestra ciudad y nuestra calidad de vida, pareciera arquitecto que lo hacen a un lado. Me gustaría que andara en eso porque creo que es bien importante eso que ya mencionó. Sí, miren, durante años, ya décadas, se han hecho trabajos de planificación que han sido excelentes, donde no solamente están expertos, está la ciudadanía misma y se conjugan para entender cuáles son las prioridades y hacia qué tenemos que entender en, en movilidad, en economía, en seguridad. Muchos de estos trabajos lo único que hay que hacer es volver a estar con estos expertos, revisar estos documentos, revisar estos planes y tratar de quitarle la pausa a algunos que pudieran estar actuando ahorita mismo, ¿no? La otra cuestión que tiene que ver con esto no solamente es la cuestión de los expertos, sino voluntades de negociación entre instancias de diferentes gobiernos, ¿no? Desde federal, estatal, municipal, y nuestra relación con San Diego, ¿no? Con California, que por un lado es la federación de ellos mismos, pero otro lado es la buena relación con la propia ciudad o las ciudades que están en el condado de San Diego. Y el papel que juega la iniciativa privada, porque finalmente en manos de ellos, en una ciudad como Tijuana, está por ejemplo el transporte público, que también es parte de la fórmula. No es lo único, hay que insistir, esto es muy complejo. Pero vivimos esa particularidad, a diferencia de otras ciudades donde el Estado pues ha tomado esa responsabilidad y lo opera directamente, ¿no? Sí. Pero las cosas que sí podemos hacer desde aquí es facilitar para que la iniciativa privada vaya, ¿cómo decirte? Invirtiendo de mejor manera, no solamente por el medio ambiente, sino por el mejor flujo vehicular que pudiéramos tener en este caso. Irlo combinando con cuestiones de cómo vamos a llegar a un sistema de paraderos nuevos, por ejemplo, en donde el flujo de subir y bajar, de tener este carril preferencial, de la claridad de dónde están estos paraderos, por la propia seguridad de sus negocios, pero también de los pasajeros y de las personas que queremos ir de nuestras casas o nuestros hijos o nuestros padres y que lleguen a bien a la hora que sea a esos lugares. Esos radios de tránsito peatonal, esas formas de subir, eso le conviene a la iniciativa privada, ¿sí? Y le conviene a la ciudad. Por otro lado, ver de qué manera se apoya para que hayan cambios de unidades a unidades más modernas, que no solamente brinden mejor servicio, sino sean mejor para el planeta, ¿no? ¿Y cómo tomar toda esta temática, Eric, desde tu perspectiva? ¿Cómo aterrizarlo desde tu experiencia? Porque también me imagino que están viendo los efectos, también, por ejemplo, en materia de no solamente calidad de vida de los ciudadanos, cómo nos movemos todos los días, sino también de productividad, de inversión. O sea, quien viene y visita, también voltea a ver esto. Y de cómo coordinarse como decía el arquitecto, con otros poderes, con otros niveles de gobierno, con todo este mundo de situaciones. ¿Tú cómo la ves desde tu perspectiva todo esto? Bueno, mira, yo veo que sí tenemos planeación, pero de alguna manera siempre la ciudadanía le ha ganado al gobierno en la área de crecimiento. Y esto ha hecho que la planeación sea un poco limitada, por una parte. Por otra parte, la falta de coordinación entre gobiernos para poder hacer las cosas de mejor manera, con mejor inversión, no necesariamente todo del municipio. Y lógicamente ayer estuve platicando con temas de binacionales, ¿no? Con el problema de los carros, cuánto tardas para entrar a Tijuana, cuánto tardas para ir a Estados Unidos, realmente si la gente quiere venir, por qué inhiben la visita de gente, cuando viene la gente
cómo se comporta el tránsito, ¿no? Por algunas situaciones, por juegos de fútbol, por venir a comer, venir a cenar, venir a la área turística, médica, ¿no? Todo esto es sin número de factores, tienen que ver con el comportamiento de nuestra gobierno, cómo se comporta. Y bueno, y ahí empiezan los problemas y te empiezan a platicar un sinnúmero de cosas de, pues, los policías se portan de una manera, no hay señalamientos. Entonces, ¿qué ocupamos? Reordenar todo, reacomodar todo, ponerle interés, un poquito nomás de voluntad para poder hacer las cosas y empezar a mejorar. Entonces, si hay un trabajo largo por hacer, la ciudad sí necesita gente capacitada, gente que tenga una clara visión de lo que se necesita en la ciudad, pero sí también el gobierno necesita hacer su trabajo de cooperación con otros gobiernos para poder... Hay las coincidencias de ambos. El asunto de que es recurrente tener que hablar de la voluntad de, ¿no? O sea, eso está bien interesante. Por cierto, no vamos a hablar de eso hoy. Después te invito, Eric, y arquitecto, pues, si gusta, también invitado. Pero pues ya ves lo que pasa aquí enfrente con el crucero inteligente, que pues ya no le dicen crucero inteligente de la Ready Lane Playas, le dicen caseta de cobro, le dicen la 20 Lane. La 20 Lane, porque pues para pasar necesitas mínimo de 20 a 25 dólares. Pero bueno, ese es tema de otra ocasión. Arquitecto, ¿hay manera de calcular lo que perdemos, lo que pierde un tijuanense cuando hablamos del tráfico al que nos enfrentamos todos los días? ¿Hay manera de acercarse a decir tantas horas de tu vida estás perdiendo por el tráfico en tu ciudad? Mira, hay estudios sobre eso. El INCO, el Instituto de Competitividad Mexicano, ha calculado que más o menos son un poco más de 3 días lo que perdemos diariamente, lo que perdemos anualmente per cápita por estar atorados en tráfico. Pero si le ponemos... ¿En Tijuana o en México cómo es? No, en Tijuana. En Tijuana. En Tijuana. Wow. Pero hay otros estudios que te lo acercan casi a 7 días. Ay, ¿no? Entonces, es cuestión de entender el tipo de vida que tienes, el tipo de transporte que tienes, el tipo de, ¿cómo se llama?, de programa que tienes alrededor de donde resides. Por eso te decía que una ciudad va a empezar a adquirir ese sentido de ciudad y de derecho ciudadano cuando tenga más importancia tener calles llenas de gente que de automóviles, ¿verdad? Pero eso implica otras cosas para poder lograr eso, ¿sí? Implica que tengas cosas cerca de donde vives, implica que el transporte público esté potenciado, ¿verdad? Para que lo puedas estar usando. Y como decía Enrique Peñalosa, ¿no? Alcalde en Medellín y luego en Bogotá, que bueno, el transporte público no es tanto, más bien, no es tanto de que un pobre tenga acceso a un vehículo, sino que una persona que puede usar un transporte público que sea de calidad, ¿no? A ver, ahí hay algo súper interesante, arquitecto, y creo que yo escuché a esta personalidad que usted está mencionando, arquitecto, sí, que decía palabras más, palabras menos, a ver sí, si lo cito bien, pero si planteo más bien la idea bien correctamente, porque no me acuerdo las palabras exactas, pero decía que tú tengas un transporte público, que aunque tuvieras las calles libres y tuvieras auto propio, tú dijeras, ay no, mejor me voy a ir al transporte público porque es más cómodo, más seguro, me la paso mejor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el punto como un poquito más ideal al que podríamos llegar, poco más, poco menos. Esa es la idea. Y la idea es que haya un avance continuo en eso. O sea, mismo Bogotá, con su sistema milenio de Metrobús que hicieron, como el de Curitiba. Está increíble, ¿eh? Es increíble, pero después de unos 10, 15 años fue insuficiente y tuvieron que agregar otras cosas. Ahí está. Tuvieron que agregar, ¿cómo se llama? Teleféricos, tuvieron que agregar, bueno, ya ahorita hasta están viendo la manera de agregar un sistema metropolitano distinto como Monterrey o la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber un avance continuo. Tengo 1000 preguntas,
pero lamentablemente, arquitecto Eric, se nos acabó el tiempo. Claro. Les tengo que pedir una conclusión. En este momento, con el tema evidentemente inacabado, Sí. pero sí les diría, ¿qué decirle a la población en este momento? Con lo que estamos viviendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de usted, arquitecto, y también desde el punto de vista de alguien que quiere administrar la ciudad. ¿Con qué cerraríamos? Eric, Por favor. arquitecto. Mira, hay acciones rápidas que se pueden tomar, sencillas, que alcance el tiempo y que con voluntad se puede hacer, como tener semáforos inteligentes, como ayudar al transporte público para que existan estos paraderos claros. Se puede hacer como sistemas en los cuales, ¿cómo se llama ya? Transportes compartido con aplicaciones, mejores ingenierías de tránsito rápido, pero sobre todo pensar en el ciudadano de a pie, en el ciudadano de bicicletas, en la educación vial y en una visión a medio y largo plazo, que en conjunto estas cosas, entendiendo que no es una bala de plata y que hay acciones muy específicas que se tienen que tomar, se pueden aminorar por lo menos en los momentos más graves flujos, ¿verdad? Pero caray, son muchas las cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y tiene que ser un equipo transdisciplinario o un equipo multidisciplinario con resultados transdisciplinarios para esto. Y yo le agregaría ahí, a reserva de que, insisto, es una plática inacabada y los quiero invitar de regreso para seguirlo desglosando, desmenuzando y sobre todo entendiéndolo, que eso es lo importante para la comunidad. Ahí me atrevo a agregarle, sin ser experto, cuando hablamos de voluntades y la voluntad ciudadana, porque yo puedo poner todo en orden, pero si no tenemos el respeto, esa educación vial, pues entonces nos vamos a quedar otra vez atorados. Sí, olvídate, o inseguros. Seguridad para compartir, para usarlo. Exacto. Eric, ¿con qué podemos cerrar? Pues mira, yo creo que la pregunta sería para todos es ¿qué estamos dispuestos a hacer para que esto cambie? ¿Qué estamos qué estamos dispuestos a hacer para que las cosas sean mejores? Y me refiero a desde dónde tiramos la basura, me refiero a desde pequeños detallitos de nuestra casa, de nuestro ser, de nuestra forma de vivir día a día, para que esto cambie. O sea, no nada más es cuestión de gobierno, también es cuestión de cada uno de nosotros, de los habitantes que están en esta ciudad, que tiene que tener cuidado. Hubo muchas inundaciones por muchos descuidos, por falta de mantenimiento, pero también por exceso de basura que estaba dentro de estas canalizaciones y alcantarillados. Sí necesitamos hacer una acción, una pequeña acción, todos los días para mejorar nuestra ciudad. Gracias por su visita y los espero de regreso muy pronto, que además es un tema que a mí me encanta aprender de él, y sobre todo, también lo digo de mi parte, de acabar con este mito, con estos mitos de desinformación de cómo debería o no debería funcionar la movilidad en una ciudad. Y por ejemplo, cuando hablamos de los carriles confinados, la controversia que hay por la mala información que tenemos. Que eso, de verdad, los invito a que regresen muy pronto a seguir hablando de esto. Mientras tanto, pues excelente viernes y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.